otro día, ¿qué programa tenemos hoy? ¿Qué programa tenemos hoy? Ya viene mi editorial. ¿Y ahora, Mirta? ¿Y ahora, Mirta? Y un análisis. No es una editorial porque tiene menos desarrollo. Y ahora, Luis Caputo. Y ahora, Luis Caputo. Pero tenemos información de último momento. Antes de la información de último momento, saludo a Mariana Zubik. Mariana, buenas noches. Hola. Gracias, tenía muchas ganas de hablar con vos. Gracias por invitarme. La gente cree que yo soy fan de Mariana Zubik. No, me impresiona esto, me impresiona el libro de Mariana Zubik. Por eso le saqué los textuales. Hoy me preguntaba un colega, che, ¿por qué seguís investigando sobre el kirchnerismo? Porque es una fuente inagotable de corrupción, de locura. Yo cuando decían, mire que hay un componente de locura en el kirchnerismo, me decían, pará, Macul, que... Bueno, lean el libro. De desprecio, de resentimiento, está planteado en este libro. Y lo vamos a hablar ahora mismo con Mariana Zubik. ¿Cómo te animaste, Mariana, antes de...? Bueno, la verdad es que no fue una idea mía. Tardé un poco más de lo que tendría que haber tardado. Hace un año que tendría que haber presentado el libro. La verdad es que me costó mucho hacerlo. ¿Te costó personalmente, no? Sí, sí. Bueno, de hecho estoy saliendo de una gripe, vos sabés. Después de presentarlo, como que me bajaron las defensas. Recién le contaba a Lucía eso. Y son más de 30 años de mi vida. Bueno, ustedes me conocen por investigar al kirchnerismo y la corrupción. Nunca fui autorreferencial, ni tampoco quería mostrarme como una víctima. Pero bueno, la realidad es que eso fue lo que me sucedió a mí y a mi familia. Y para poder relatar el kirchnerismo, indefectiblemente tenía que hablar de mi familia y de lo que habíamos pasado. Porque si no, vos sabés que una verdad medias no es una verdad. No es una verdad. Entonces, bueno, tenía que enfrentar esa situación y, bueno, está escrito en ese libro. Mariana, ya vienen los anticipos, ¿eh? Hoy vamos a tener un programa, quizá nos pasemos de horario, le pido disculpas a Luis Novarecio, que mañana va a estar con nosotros, porque nos explota de material. Mariana, bueno, nosotros hablamos de algunas cosas que vos transmitiste en el libro. En su momento vos me pediste y yo accedí a no contártelo porque... Bueno, por dos razones. Una, porque una de las personas involucradas en una de las escenas tremendas que cuenta corría peligro de su vida. Me lo dijo Mariana y yo le creí. Y la segunda, porque yo fui a ver a su papá. Vos sabés, Mariana, yo lo fui a ver a tu papá porque me contaste lo que me contaste a mí. Me impactó tanto que, disculpame, Mariana, yo no te creía. Y era obvio, ¿cómo me vas a creer? Era bastante de novela, parecía, ¿o no? Sí. Bueno, vos estuviste con él y pudiste comprobar. El papá de Mariana, yo lo conté, tuvo un episodio, se agarraron a trompadas con Néstor Kirchner, cuando Kirchner era gobernador. Miguel Zubik, una persona muy querida en Santa Cruz, en Río Gallegos en su momento. Le pegó una trompada, lo tiró a Néstor, Néstor llamó a la custodia, dijo acá no ha pasado nada, pero Miguel Zubik, obviamente, con los antecedentes que había de opresión, de persecución, de censura, tuvo un estresazo. Al otro día, caminando... Yo lo estoy cantando casi en detalle, ¿no? Vos me dirás. Es así. Al otro día, caminando por la ría, por eso le pregunté el otro día a Lucía, que era la ría, ¿viste? Porque nosotros decimos, claro, nacida y criada también, Lucía, ¿no? Otra niña. ¿Se conocen ustedes hace años, no? Sí. Ah, bueno. Sí. Obvio. Miguel Zubik tuvo un estresazo y quedó sordo. Y yo cuando me lo contó, yo la verdad, Mariana, no lo podía creer. Yo digo, no puede ser. Agarré el auto, me fui con un colega, Nico Diana, que me ayudó en el libro, y fui a hablar con Miguel Zubik y comprobé que estaba sordo y que tiene dificultades, ¿no?, para hablar todavía. Sí, así es. Lo recuerdo con mucho cariño porque fue muy sincero y muy... Y estaba tu madre también, que falleció, creo. Sí, mi mamá murió. Bueno. Pero... ¿quién te convenció de que lo hiciera finalmente? Yo sobre este tema quiero públicamente agradecerte, porque la verdad, Luis, eso es un ejemplo de ética periodística. Ahora que está medio en tela de juicio ese tema, yo soy un ejemplo de eso.
Cuando yo te conté esto, vos estabas escribiendo tu libro. En ese momento realmente no solo si eso se publicaba podía estar en riesgo yo, sino las personas que me habían acompañado a la estancia, a la Julia. Perdón, aclaro, la Julia. La estancia donde Mariana Zubik sostiene, y yo le creo, porque lo mismo planteó Leo Farini en el expediente, que es la estancia donde guardaban los dólares húmedos y los euros. Lázaro guardaba los dólares y los euros de Néstor, Cristina y la familia. Y bueno, yo te conté eso, vos estabas por publicar tu libro y yo te pedí que guardes esa información y vos accediste a eso. Vos sabés que, bueno, todos saben, ¿no? El tema de la información y el periodismo es importante, pero vos priorizaste mi integridad y la de mi familia. Vos viste a mi papá, sabías que mi mamá en ese momento estaba enferma y yo te agradezco mucho en mi nombre y en nombre de toda mi familia, que Mariana, en serio, porque no fue menor. Fue muy importante para nosotros. Es lo que teníamos que hacer. No, al contrario. Después vamos a repasar, porque vos del otro lado dirás, es una historia de Pago Chico. No, este libro está lleno de información. Me fui de un extremo al otro, ahora lo vamos a hablar con Mariana. De esa anécdota brutal desde lo humano hasta un atentado contra el hipermercado de Huelche, de Eduardo Costa, el esposo de Mariana Zubik, en Caleta, Libia. Un atentado que Mariana Zubik, con la lectura de lo que pasó... ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije lo que había...? Bueno, se los cuento de nuevo por si alguno se lo perdió. ¿Qué partido era del Mundial? Nigeria, 3-2. No era Bélgica. No era Bélgica. ¿Qué había pasado, Mariana? Te cuento. Bueno, Lucía te puede decir... Está en el libro, esto está en este libro. Está en este libro, no lo estamos inventando. Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, en Santa Cruz se corta la luz todo el tiempo, ya es parte de lo cotidiano. ¿Todavía se corta? Aún hoy, con el interconectado, que fue una obra con sobreprecio que denunciamos en su momento. Bueno, el interconectado ya estaba conectado, entre comillas, y estábamos... Semifinal, creo que era algo así, pues. No, era el último en un partido decisivo, porque era el último de fase de grupos que le daba a la Argentina el pase a la próxima ronda. Claro. Era importante. Era muy importante. Bueno, estábamos en casa, como todo el mundo, mirando el partido, y se corta la luz en el momento más importante. Creo que alcanzamos a ver un pedacito, nada. Y bueno, y me voy al auto con mis chicos a escuchar el partido y recibo en el teléfono fotos que Máximo estaba mirando el partido perfectamente porque tenían grupo electrógeno, Lázaro también y Peralta. Entonces pongo un tuit, que está, ese tuit de ese día. Sí, nosotros lo buscamos en el momento. Sí, y digo, sí, ese tuit debe estar, viste, que yo, como pasó hace años, No, y lo encontramos al toque. Donde yo pongo Máximo, Peralta y Lázaro pueden ver el partido porque gozan de grupo electrógeno. Nada. Bueno. ¿Qué sucede? No sé si esto ponele fue un viernes o una cosa así. El domingo, un vecino, que la casa de él queda a 150 metros de la mía. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Ese es el otro dato. Pueblo chico, infierno grande. Y no lo digo despectivamente. Digo porque había como pequeños grupos de inteligencia. Había pequeños grupos. Yo ahora tengo todo un mapa, les juro que conozco más Río Gallego que cualquiera, de gente muy buena y solidaria y de gente capaz de hacer mucho daño. Perdón. Bueno, esta persona llama a Eduardo para decirle, muy nervioso, era domingo y estábamos en casa, entonces me llama, me dice, quiero hablar con Eduardo. Bueno, Eduardo le digo, Costa. Mira, te está llamando esta persona. Me dice, es domingo. Le digo, mira, llamó 6 veces. Y bueno, y él va caminando, porque quedaba cerca de casa después de comer, va caminando y vuelve mudo. Le digo, ¿qué pasó? No, nada, no pasó nada. Le digo, contame qué pasó. Entonces ahí me dice, mira, está preocupado porque Máximo lo llamó varias veces. Y bueno, yo ahí cuento en el libro qué fue lo que dijo. Máximo Kirchner. Enfurecido por el tuit que vos habías subido, diciendo, decile a esa HDP que ahora se agarre, que me tiene harto, etc. Pero no contento con eso, yo no voy a decir quién, pero también llama al marido de una de mis mejores amigas. Es decir, ese mismo día él quería que yo sepa, él quería que yo reciba ese mensaje. No es que él lo dijo, nada, llamó a alguien y para... Sí, no. A ver, por favor, mientras Mariana nos sigue explicando, ¿me mostrás el tuit, por favor? Ese es el tuit de Mariana Zubik, donde ponen en una... ¿Qué es eso? ¿Una radio? Portátil. Sí, ese es otro tuit. Hay otro tuit donde yo pongo los nombres de ellos y ellos ahí es por motivo por el cual se Es del enojan. 5 de julio. Sí. ¿Y entonces?
Bueno, entonces, bueno, se enojó bastante, me manda a esta persona para que yo me entere de esto. Y tiempo después tenemos el atentado a el hiper de Caleta Olivia. ¿Y por qué sospechás de ellos? Por cierta información que me llegó, que esa información por supuesto no la pude poner en el libro porque no la tengo con respaldo. No solo por esa amenaza que él hizo a estas dos personas y que él tenía toda la intención de que yo sepa, sino por otras cosas que me llegaron por intermedio de Rudy Ulloa, esa es la verdad, avisándome de alguna manera que tengamos cuidado con la seguridad o que reforcemos la seguridad. Yo en ese momento pensé en mi casa, pero bueno, fue en el Hiper Tehuelche que tuvo destrucción total el hiper. ¿Tuvo destrucción total? Sí. A ver, ahí me pone... está. Ese letra. Me cuentan que el niño Máximo se enojó por este tuit. Lázaro, Peralta, Máximo, todos con grupos electrógenos, vieron el partido sin inconvenientes. Bueno, ¿y vos por qué sospechás? ¿Por qué después dijiste responsabilizo de la seguridad de mi familia y de este atentado a Máximo Kirchner? Bueno, por esta amenaza anterior, porque yo después de un tiempo me entero que había llamado, y te diría que después de que se quema el hiper, creo que fue esa misma noche, esta persona me llama y me dice, a mí también me llamó. Ese día a mí también me llamó, porque luego que sucede lo del hiper yo hago estas declaraciones y me dice, a mí también me llamó, ¿no? Yo no sabía antes eso. Y por información de personas cercanas a Rudy Ulloa que me habían dicho, trata de reforzar la seguridad. Yo nunca tuve custodia durante el tiempo que estuve en Santa Cruz. Solo una sola vez que tuve un hecho puntual y tuve que poner custodia a mis hijos. ¿Qué problema tuviste? Tuve un problema, sí, no, tuve un problema que podía poner en riesgo a mis hijos y entonces los tuve que traer a Buenos Aires. Es decir, en Santa Cruz una vez, esto lo puede recordar Lucía, Peralta me ofrece custodia y yo le dije que quería que me cuiden, no que me vigilen, porque sabía del trabajo que, el libro lo dice, sí, del trabajo que hacía la policía de la provincia de Santa Cruz. La policía de la provincia de Santa Cruz hacía inteligencia, lo que hacía era vigilar referentes sindicales, gremiales y opositores. También cuento en el libro que teníamos un problema... Era multirrubro, ¿no? Porque también eran valijeros. También. Pues tenías un sector de la policía que oficiaba de custodia a Lázaro Báez y fueron las primeras personas que trasladaban los bolsos. El jefe de su custodia. El jefe de la custodia, exactamente. Estaban precarizados, hacían muchas actividades, sí, ¿no? Y otros, y te querían y lo que vos sentías que te querían poner vigilancia. Cuando sucede esto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la custodia, en aquel momento, ¿qué fue lo que pasó? La custodia de Lázaro Báez se para frente a mi casa armado. Y hay un tuit. ¿Quién se para armado? ¿El jefe de la custodia de Lázaro Báez? Una custodia, no era el jefe de la custodia. Mira, esto de Pueblo Chico, Infierno Grande. Mi casa está a menos de 100 metros de la casa de Martín Báez, a 150 metros de la casa de Lázaro, a 100 metros de la casa de Cristina. Muy cerquita. También sí, porque los hijos de Lázaro Báez viven alrededor de la casa de Lázaro Báez. Exacto. Wow. Entonces, las 3 casas de sus hijos están, 4 casas, sí, están cruzando la calle en diagonal a la vuelta de la casa de Lázaro Báez. Y todas las casas de Lázaro Báez, aún sin estar ellos ahí, por eso fue nuestra investigación con el tema del dinero, siempre estuvieron custodiadas. Todas las propiedades estaban custodiadas. Ellos se manejaban sin custodia, ellos se trasladaban sin custodia. No es que la custodia cuidaba de la integridad de estas personas, sino que lo que hacía era cuidar las propiedades de Lázaro Báez, todas las propiedades de Lázaro Báez, son muchas. Bueno, mi casa estaba cerca de la casa de Martín Báez, la custodia de Martín Báez, que hubieron denuncias de vecinos por la forma en la cual se manejaba la custodia de Martín. Sabía a la hora que yo iba a buscar a los chicos al colegio. Entonces, con un intento de intimidarme, se paraba en la esquina, como mostrándome que él me veía salir, y se paraba en la esquina cuando yo doblaba para poder ingresar a mi casa. Qué bárbaro. Eso lo hacía con habitualidad. Yo trataba de no registrar eso y además que mis hijos no lo notaran. Y bueno, ingreso a mi casa, estoy ingresando a mi casa y noto cuando estoy ingresando que no lo veo en la esquina, doblo para poder ingresar a la cochera de mi casa y él está parado afuera en la vereda armado. Y ahí es donde
Peralta me ofrece la policía y yo le digo que quería que me cuiden, no que me vigilen. Y sobre el hecho puntual fue una situación de mis hijos y tuve que traer a mis hijos a Buenos Aires en aquel momento porque fue justo cuando nosotros estábamos investigando todo el tema de dónde estaba el dinero. Es decir, ellos ya sabían que yo tenía el dato de dónde estaba el dinero. Ahí te quiero aportar un punto de dónde estaba el dinero. ¿Me esperan un segundito, por favor? ¿Me esperan un segundo? Ya se viene mi editorial. Ya está llegando Julio Contegrán, procurador general. Impresionante hoy, Contegrán parándose y diciendo ningún artista, ningún periodista está involucrado. Y también la fiscal María Soledad Garibaldi. Hugo Machiavelli, Facundo Pastor tienen mucha información sobre la investigación propia y nosotros, como te prometimos de siempre, vamos a separar el escándalo de la investigación propiamente dicha. Pero, a ver si yo entiendo bien lo que vos escribiste. Vos corregime, ¿eh? Porque parece una novela, pero es verdad. Entre Navidad y Año Nuevo del año no sé cuánto, después 2010, 2012, Mariana Zubik va a hablar con la dueña de 2009. una de las pocas estancias... 2009. 2009. Sí. De una de las pocas estancias que no estaban cooptadas por Lázaro Báez. ¿Cuántas estancias tiene, dijiste vos, Luis? 60. Bueno. 55, 60. Y le dicen, bueno, hay algo extraño ahí. Entonces va Mariana Zubik. Hay que tener agallas, Mariana, ¿eh? Fuiste, vos me mostraste las fotos. Sí, yo te mostré las fotos. Bueno, cuando me muestra, yo tampoco lo podía creer, Mariana, te lo confieso. Pero obvio. Me muestra unas fotos. No que- fuiste el único. Bueno, pero es que eran unas fotos eran como, no sé, bóvedas, compartimentos de cemento. Y ella me decía, ahí ponen los billetes. No, Mariana, no puede ser. Que después No. ese compartimento lo encuentra el Entra- fiscal Guillermo Marijuán en los allanamientos del 2016. Bueno, Sí. pero entonces va Mariana Zubik, si yo entendí bien este libro, que es un libro de es un libro de verdad, de no ficción, pero parece ficción. Entonces va hacia la estancia y el capataz se lo habrá confundido con alguien o no sé, y dice, Así pase, fue. patrona, le dice, pase, entre a ver. Sí. Mariana Zubik se mete, empieza a ver todo. Tu amigo, que no sé si era fotógrafo profesional, No, no era fotógrafo bueno, profesional. empieza a tomar fotos y se encuentran con... A ver, contalo vos. Fue así, fuimos a ver a Pola, Sí. de la estancia La Martina, que era la única estancia que quedaba rodeada entre todas las estancias de Lázaro Báez. Porque Pola me cuenta que ella veía movimientos raros, porque además le estaban sacando... ¿Qué es lo que ellos hacían? Ellos intentaban amedrentar a Pola para que ella les venda. Entonces no le dejaban pasar la hacienda. Vos sabés que hay caminos vecinales, motivo por el cual en Santa Cruz vos tenés campos de invernada y de verano. Ella no podía pasar las ovejas de un lugar a Claro, otro, no le etcétera. dejaban. No la Qué dejaban. locura. Y me dice, mira, un día, intentando pasarlas, me dejaron pasar por el campo de él para poder pasarlas, vi lo que estaban haciendo, vi la construcción de la Julia. La Julia tenía una particularidad. La Julia está en una de las márgenes del río Santa Cruz, pero había un arroyo que pasaba por debajo de un típico rancho patagónico. Ellos tiran abajo ese rancho patagónico y hacen una casa de cerca de 300 metros, nueva. Escuchen esto con atención, por favor. Entonces me contaba Pola y una de sus hijas que habían recorrido ellas caminando con las ovejas la estancia, que habían visto algo en la tierra enterrado. Ellas pensando que era algo que luego yo fui y confirmé que en realidad lo que había ahí era una bomba hidráulica de última generación para poder sacar agua del río Santa Cruz. Eso lo vi y lo documenté y saqué fotos. Yo iba para... Entonces... Voy entre Navidad y Año Nuevo, un domingo, había no sé cuántas ráfagas de viento, era un día ideal, porque no había nadie absolutamente. Fue una locura. Fue una ¿Sabes qué locura lo pasa? que hiciste. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Luis? Te voy a ¿Y te explicar. metiste? ¿Y te dejó? Sí, pero te voy a explicar un tema por qué. En Santa Cruz ellos eran los dueños de la realidad. Ellos yo eso lo desarrollo en el libro y por eso es importante recordar todo este tipo de cosas, porque ellos eran los dueños de la realidad y te decían que esto era un elefante. Entonces vos les mostrabas, esto es tal cosa, y te decían, no, lo que vos ves no existe. Entonces vos tenías que constatar personalmente, porque tenías censura total y absoluta de los medios de comunicación y una absoluta negación de la realidad de la casi mayoría de la sociedad. Aún vos, mostrando las cosas y señalándolas, te decían que lo que vos mostrabas no era verdad. Y yo tenía que constatarlo Claro que sí. personalmente. Entonces, bueno, fuimos hasta la estancia, ingresamos a la estancia por un camino vecinal y efectivamente sale de un tráiler, de un obrador, Arévalos. Arévalos es el... Que él se presenta de esa forma, me dice,
hola patrona, ¿cómo le va? Soy Arévalos. Era como el cuidador. Me di cuenta que me había confundido. Me dice, ¿quiere ver cómo va la obra? Le digo, por supuesto que quiero ver cómo va la obra. Él estaba con un perro, pobre hombre, que no sabía ni en qué lugar del mundo estaba. ¿Ustedes se acuerdan de Arévalo? ¿Se acuerdan del papel de Arévalo, no? Que lo presionaron, lo apretaron. Es ese mismo Arévalo, ¿no? No, ese es Triviño. Ese es Triviño. Perdón, ¿cómo está Arévalo? ¿Está bien? Sí. Ah, ¿Triviño? También. Bueno, porque uno lee el libro y dice, ¿este tipo? Triviño tenía protección, tiene protección... No la tiene ahora. No la aceptó desde el primer momento. Porque él no la aceptó. Ah. Las personas que sí tuvieron fueron Perdón, las personas que Triviño dieron es la el que le hicieron documentación. decir que no había bodega ni nada porque en 48 horas pintaron todo y la convirtieron en una... En una bodega de vino. Exactamente, que no había... Bóvedas. No había bóveda. Qué loco, la verdad, escuchen, nosotros enseguida vamos a seguir hablando con Mariana Zubik, porque yo quiero que me cuente cómo llegó al papel que demuestra que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le mandó a hacer una auditoría a una empresa internacional llamada BDO, cuyas siglas son BDO, con la evaluación de los bienes de Austral Construcciones. Porque la pregunta es ¿para qué? A ver, yo mando a hacer una evaluación de, no sé, las cámaras que hay en este piso. ¿Para qué quiero la evaluación? ¿Quiero comprarlas? ¿Quiero venderlas? ¿Quiero saber de quiénes son? Y atentados y persecuciones y la propia muerte de Néstor Kirchner puesta en cuestión, no porque querramos ser morbosos con eso, sino por el relato, ¿no? Sino de nuevo por el relato. Información de último momento, vinculada en principio con la causa del abuso a menores que lleva la fiscal Garibaldi. Buenas noches, fiscal. Buenas noches, Contegrán, ¿eh? Muy impactante la conferencia de prensa, ¿eh? Muy impactante. Hacía tiempo que no veía una conferencia de prensa con tanto impacto. Mucha gente esperando. Bueno, se mantuvieron en silencio mucho tiempo, ¿no? ¿Decidieron conscientemente mantenerse en silencio unas horas después de todo lo que pasó? Julio. Sí, nosotros pensamos que era conveniente centralizar la información por razones que ahora te cuento. Por favor. Fiscal, gracias por venir, ¿eh? No. ¿Cómo está la investigación? ¿En avance? Sí. En constante avance. Bueno, sí. si nosotros cometemos algún error en esta información que damos, usted nos corrige, por favor. Bueno. Esperamos no cometer algunos errores graves que se cometieron en parte de la televisión argentina. Yo no soy corporativo. Yo no quiero televisión basura. Y me puedo equivocar yo, y me puedo equivocar en ese contexto. Pero... Y quiero que el público nos vea, porque vivimos de esto, y quiero audiencia, pero no sin límites. Pero no sin límites. Información de último momento, Facundo Pastor. Mira, Luis, hoy les vamos a mostrar dónde están detenidos dos de los principales imputados de esta causa, cómo están detenidos. Vamos a conocer algunas imágenes de la unidad penitenciaria número 40 de Loma de Zamora. Cómo están detenidos y cómo los cuidan. Y después te voy a contar algo que es realmente increíble, Luis. Una suerte de código de los abusadores que tenían justamente los abusadores para ir... Un código de abusadores. ¿Un código de abusadores? Sí, que tenía... ¿Cómo es un código? Perdón. La manera en que tenían de vincularse con alguno de los menores. Por dónde empezaban, de qué manera trabajaban, lamentablemente, en las redes sociales. Después te lo voy a contar. Hugo. Luis, te contaba ayer que este dominó que empezó con la causa independiente y que luego siguió en River y en Gimnasia, tiene a partir de mañana seguramente la actuación de abogados que van a contar algunos detalles. Por ejemplo, el abogado Beldi, que está detenido por obstrucción a la justicia, dice que el testigo que lo vio destruir el teléfono donde estarían las pruebas es parte de la banda. Es más, dice que tiene elementos para demostrar esto. Con lo cual, reitero, los abogados en la causa independiente van a empezar a jugar un papel importante. Bueno, y hablando de kirchnerismo, la información anticipada que tiene Lucía Salinas es que para la FIP hoy debería ir a la quiebra. El centro, el corazón del grupo Indalo de Cristóbal López debería ir a la quiebra. ¿Es así? Sí, Luis, como comentábamos ayer, son horas decisivas para Cristóbal López, para Oil Combustible, la principal empresa del grupo Indalo. ¿Por qué? Porque ayer presentó un plan de salvataje ante el juez Javier Cosentino, que lleva el concurso preventivo a acreedores, y pidieron plazos para mejorar su situación financiera.
La FIP opinó al respecto y dijo, la mejor situación hoy dentro de toda esta crisis es la quiebra para resguardar el patrimonio y garantizar los puestos de trabajo. Todo esto está bajo análisis. Bueno, perdón, ya voy con la editorial. Me estoy acordando es como me lo leí durante el fin de semana, me estoy acordando de 2 episodios tremendos. Ya voy, perdón, pero me hace trampas la cabeza. No es una novela. Hay creo que era una legisladora del kirchnerismo, falleció desgraciadamente cruzando un río en una camioneta, ¿no? Creo que era más gente la que tenía que cruzar el río y ella aparentemente no quería dejar la camioneta. ¿Por qué no quería dejar la camioneta? ¿Qué sucedió, Mariana? Ella iba a ¿cómo se comprar llama? tierra. Judith Forsman. Se llamaba. Exactamente. Es una de las personas de la primera hora del kirchnerismo y fue determinante en la caída de Sergio Acevedo. Fue una de las personas que rodea a Sergio Acevedo para luego la caída de Sergio Acevedo. Judith Forsman iba con dinero en esa camioneta a comprar tierras. Ella ya tenía tierras con su ex marido y otros inversionistas. Cuando vos querés decir con dinero, con cheques. No, dinero en efectivo. Y ella iba con un bolso con dinero en efectivo en esa camioneta. Los ríos de Santa Cruz, los ríos del sur, los ríos de deshielo, son ríos complejos. Se denominan ríos... ¿Correntosos? No, tienen una particularidad. Las corrientes son cruzadas. Bueno, vimos lo que sucedió en el río Chubut. El río Santa Cruz y otros ríos de la provincia de Santa Cruz tienen esa particularidad, y más aún aquellos que desembocan en el mar. Entonces, vos crees que no te puede pasar nada porque ves el fondo, pero la realidad es que hay determinadas cosas que se llaman pozones que te agarran y por el sedimento de esos ríos quedas atrapado. Este río, ahora no recuerdo bien el nombre porque está ahí en el libro. Creo que se llama o la Barrancosa o la Correntosa, sin mal no recuerdo. Correntoso. Ella caen todos, intentan cruzar con la camioneta, caen, todos salen de la camioneta y ella no quería salir y le gritaban para que ella pueda salir y ella no quería salir. Y la camioneta se da vuelta y ella se ahoga porque ella lo que hizo, estaba sentada en el asiento trasero, quería buscar el bolso para poder salir. Y eso, bueno, le llevó a la muerte. Es una novela, es Macondo. Macondo en la Patagonia. Y hablando de camionetas, se me hila una cosa con la otra. Conflicto docente 2007. Los que tenemos unos años nos acordamos, no hace tanto, pero conflicto docente 2007, que fue el que empezó yo diría, la reacción popular contra tanto autoritarismo. ¿Ustedes recuerdan? Escándalo, camioneta el llamado Mono Barizat. Se lleva puesta un montón de gente, entre otras una docente, creo, sí. ¿no? 20 docentes atropellados. 20 docentes, pero una de ellas quedó muy mal. Ahora no sé cómo está. Todas quedaron con muchas secuelas. Una de ellas quedó con secuelas para toda la vida. Bueno, ¿qué le pasó a Barizat? Nadie sabía. ¿Por qué tanta locura? ¿Por qué emprendió? A ver, enloqueció, había tomado una pastilla y dijo, ¿estos son los zurdos que nos quieren copar el gobierno? No, parece que le pasó otra cosa. Y que está contada en este libro. ¿Qué le pasó, Mariana? En la camioneta iba con una de las dueños de Conarpesa. Conarpesa fue la empresa pesquera que, recuerden ustedes, el juicio que tuvo Elisa Carrió por la muerte de Cacho Espinosa. Conarpesa y la gran mayoría, en el tema de la pesca, yo en realidad empiezo en la política por el tema del conflicto docente e investigando el tema de la depredación pesquera. Así que todo lo que ha sucedido con la pesca, en todo lo que ha sido el Cono Sur y el tema del Golfo San Jorge lo sé en profundidad. Empiezo a investigar el tema de la pesca, pero en realidad buscando el tema de la depredación y me encuentro con que, además en el libro también lo explicamos muy bien, la pesca en el mundo, pero fundamentalmente en la Argentina, es la que financia la política porque la pesca es plata líquida, plata ahí, en el acto. Como los casinos. Y era la que le cambiaba los dólares a euros a Néstor Kirchner. El sector de la pesca era el que le cambiaba los dólares a euros. Exactamente. Así es. Y Conarpesa le daba a Barizat, que era uno de los valijeros, primero había otra persona,
Primero estaba, ¿cómo se llama? El de las valijas de los 800.000 en Venezuela, Uberti. Antonini Uberti. No, Uberti. Uberti, Claudio Uberti. Claudio Uberti, que fue Vialidad Nacional. metido dentro del kirchnerismo gracias a Rudy Ulloa, primero era uno de los recaudadores, era Claudio Uberti. Pero Uberti se va a la órbita de la Nación. Así es que quien recaudaba para Aspillaga y Baroli, que son los de las consultoras, y recuerden este nombre de estas dos personas. ¿Aspillaga ahí? Y Baroli. Aspillaga y Baroli lo que hacen es conformar una especie de consultora para poder otorgarte permisos de pesca en la Argentina, que eso no debería de hacerlo una consultora. ¿Qué es lo que hacía esta consultora? Recaudaba el dinero. En Entonces, Barisat recaudaba el dinero para Aspillaga y Baroli y para Néstor Kirchner. Era plena campaña, año 2007, y con Arpesa tenía que darle la cuota 2007, para el financiamiento de la campaña. candidatura presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, perdón, con Sí. Arpesa. Tenía que darle el bolso que le correspondía en plena campaña de presidente a Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahí te sigo. En la camioneta estaba uno de ellos y también estaba Traba, Y un directivo del Patagónico. un directivo del Patagonia. El diario El exactamente. Patagónico. ¿Y? ¿Por qué sé esto? El Hotel Costa Río es propiedad de los padres de Eduardo. Eduardo Costa, se llama Costa Río por la familia Costa. Ellos estaban Eduardo es el esposo de tomando... Mariana Subí. Ellos estaban tomando un café en la confitería del Costa Río. Y yo estaba en la manifestación, estaba en la marcha. No sé si vos estabas en ese momento. Estaba en la marcha. La verdad es que yo me doy cuenta luego de que todo sucede, porque venía al final de esa marcha. La marcha empieza, doblamos por la calle Zapiola e ingresamos a la avenida San Martín, que hay un bulevar, y se traba ahí la marcha. Y yo pensé, como en ese momento en simultáneo estaba el acto de Néstor Kirchner en el boxing. Claro, se paró, pero se había parado porque Barisat Se había llevó pasado puesta. porque, exactamente, Bueno. Barisat. ¿Y Bueno, por- y ahí me doy luego tengo la filmación, porque la filmación que ustedes han visto es una Sí. filmación que hace uno de los militantes de la coalición cívica, Gustavo Fernández, que en ese momento graba con una filmadora mía, y llevamos corriendo esa filmación a la fiscalía, y ahí vemos las imágenes Fiscal de lo que... Vivanco, llevan la filmación, hacen un montón de copias, se la dan a los medios. ¿Y en esa filmación qué ves? Y ahí veo a una persona, me parecía que era. Entonces vuelvo a la confitería y le pregunto al mozo. Fue así. Y esto yo lo declaré en la justicia. Y me dice, era tal, tal y tal. ¿Por Le qué digo, estaban y tan escúchame, apurados? le digo, ¿y qué llevó? Un bolso. Que lo mete en el baúl de la camioneta, de esa sea, que Cherokee. lo- vos Recordemos decís esa que camioneta, ese baúl se puede abrir de afuera tranquilamente, vos lo podés abrir de Es lo que del cuenta. lado. O sea que no son los bolsos de López. No son los... Che, me pregunta un colega, ¿por qué tanto con el kirchnerismo? Porque es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable de información. Ahora sí, que la memoria no me traiciona, después vuelvo porque tengo la otra mitad del libro la tengo acá en la memoria. Mariana, ¿me contestás en segundos, perdón? Porque estoy fuera del aire, si no... ¿Qué pasó con el cajón de Néstor Kirchner? ¿Por qué entraron con 2 cajones mortuorios? Los tuvieron que devolver hasta que el médico personal hizo qué y que está en este libro, Mariana. ¿Cómo no? ¿Me contestás, por favor, ahora? Ok. Sí, sí. Íbamos a un No, estaba, mira. Sí. Bueno, está relatado en el libro. Se tejieron muchas cosas alrededor de la muerte de Néstor Kirchner y habían como grandes mitos. Dudé bastante en ponerlo o no, y la realidad es que fuera de contexto despierta cierto morbo. Pero el tema es que tenemos que tratar de entender que lo que relata este libro, además de ser una secuencia y descripción histórica de lo que hizo el kirchnerismo, habla fundamentalmente de el carácter y la personalidad de quienes conformaron el kirchnerismo. Y contame qué pasó, Mariana, porque se me acaba el tiempo y no quiero ser irrespetuoso. Néstor Kirchner fallece bastante antes de la fecha que dicen, Sí. y falleció en su casa. Ellos querían poner la fecha, creo que 9:15 de la mañana o una cosa así. Y fue mucho antes. Y fue mucho antes. ¿Por qué? Porque si fallecía en la casa, era autopsia. ¿Me explico? Entonces, le hacen reanimación en la casa y le hacen reanimación en el hospital de Calafate. Eso significó que luego de las horas, vos a un cadáver que... Está en muy mal estado. Exactamente. Bueno, luego lo recuestan en la cama, vestido, con una almohada. El cadáver pasa por rigor mortis, que se le llama. Sí. No es que no entraba por la altura, Sino porque estaba... exactamente, por la posición. Ah, Tenía una almohada entiendo. y estuvo en rigor mortis.
Ella no quería que lo toquen ni que lo pongan en ningún lugar. ¿Y qué pasó? Intentan ponerlo en el cajón, no entraba, pero por esta situación. Entonces, luego de varias horas de descontrol, ingresa, bueno... ¿Y? Él hacía 3 meses que había dejado de ser... Estaba peleado con él porque no le hacía caso. Exactamente. ¿Y qué hizo? Tengo que cerrar, Mariana, perdón. Para poder ingresarlo al cajón, lo que hizo es una práctica que hacen algunos. Lo toma del cinturón. Y lo quebró. Y exactamente para poder Y ingresar. esa es la razón por la cual no se lo pudo velar a cajón abierto en donde fue velado públicamente. Gracias a todos, ¿eh? Gracias Un programa muy intenso. Gracias a todos por venir acá. Nos reencontramos el lunes. Y yo el domingo en La Cornisa, 20:30. Va a estar la... Mañana, Luis. No, mañana. Mañana Ya no venimos. sé. Mañana yo no me tomo el día. Mañana es cierto que tenemos... Mañana hacemos esto y el domingo 20:30 Elisa Carrió. Ya se comprometió, cualquier cosa te mando un mensajito. Hasta luego. Chao.